Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y la segunda parte de este punto del Catecismo dice, si es cierto que toda la Iglesia tiene que ser signo, instrumento de perdón y de reconciliación, sin embargo, dice, confirió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico. Es decir, es una tarea de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, el poder de absolución de los pecados. A esto se le llama ministerio de reconciliación. Y especialmente se nos remite a un texto que es impresionante, de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, que dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Qué texto tan impresionante, porque este texto nos recuerda que igual que Cristo fue el embajador de Dios Padre para reconciliar al mundo con Dios, también la Iglesia es la embajadora de Cristo para prolongar el ministerio de perdón que Cristo tuvo en la tierra. Es decir, la Iglesia es como la continuadora de Jesucristo. Por eso decimos que es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Repito que creo que es muy importante. Jesucristo es el embajador de Dios Padre. El Padre envió al Hijo al mundo para reconciliarnos con Él, para el perdón de nuestros pecados. Y la Iglesia, es como fruto del soplido de Cristo, el que sopla sobre los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Si Cristo es embajador del Padre, la Iglesia es embajadora de Jesucristo. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Cristo es un puente, el puente que une la orilla de la divinidad y la orilla de la humanidad. Cristo es el puente, el camino que une, pues, lo humano y lo divino. Y es capaz de pasar por ese puente hasta nosotros, de humanizarse para que nosotros nos divinicemos. Ese es el admirable intercambio. Bien, pues ese puente de reconciliación, lo prolonga la Iglesia. La Iglesia es ese mismo puente prolongado. Seguimos pasando de orilla a orilla gracias a la humanidad de Jesucristo y a que la Iglesia está prolongando la humanidad de Jesucristo entre nosotros. Embajadores del perdón. Yo creo que no puede haber un título más bonito, ser embajador del perdón. Luego además, fijaros, creo que es muy bonita esta expresión de ser embajador, porque, los que entienden más así del cuerpo diplomático y la carrera, lo que supone la carrera diplomática, que yo no es que entienda mucho, ni mucho menos, ¿no? Pero todo el mundo sabe que un embajador no tiene propia autonomía, ¿eh? O sea, un embajador no es más que representante de un país en una nación. Un embajador no tiene capacidad él para tomar decisiones de política, pues, por su propia cuenta, en absoluto. El embajador es eso, el representante de un presidente de una nación en un determinado sitio. El embajador, él por sí solo ni pincha ni corta. Es lo que es. Bueno, pues por eso decimos que la Iglesia es embajadora del perdón.
Qué hermoso es tener ese cometido. ¿Cuál es el cometido de la Iglesia? El cometido de la Iglesia es hacer santos. Eso lo decía pues el entonces cardenal Ratzinger, ¿no? La Iglesia es una fábrica de santos. La Iglesia es una embajada del perdón de Dios. La Iglesia está para perdonar y para santificar, que es lo mismo dicho en activa y en pasiva, ¿no? Está hecha para perdonar y santificar. Igual que Cristo, pues comenzó la vida pública diciendo, convertíos y creed en la buena nueva. La Iglesia, pues dice, reconciliaos con Dios. Como si Dios os exhortara por medio de nosotros. Dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Cada vez que la Iglesia dice, no, pues en contexto de Cuaresma o en el contexto de cualquier momento determinado, dice, convertíos y creed en la buena nueva. Es Cristo el que te lo está diciendo. Cada vez que la Iglesia proclama ese mensaje de arrepentimiento, de conversión, es como si tú estuvieses asistiendo al inicio de la vida pública de Jesucristo, en el que Él dice, se ha cumplido el tiempo, ha llegado el reino de los cielos, convertíos y creed la buena nueva. Es Jesús el que habla a través de la palabra de la Iglesia. Es como si la Iglesia pusiese la voz, pero la palabra la pone Cristo. Nosotros somos el altavoz, pero el sonido es el de Jesucristo. Son las palabras de Jesucristo y es el llamamiento de Cristo a la reconciliación el que suena por el altavoz de la Iglesia. No te confundas, ¿no? No nos confundamos, no nos fijemos demasiado en el sonido de la voz, que a veces prestamos excesiva atención al conducto por el que nos viene la llamada y casi que si habla bien, que si habla mal, que si ese es muy pesado, que si ese se alarga mucho, que si el otro no sé qué. A veces nos quedamos mucho con el mensajero y nos olvidamos más del mensaje. Si es que eso ocurre mucho, que con mucha frecuencia estamos comentando entre nosotros, pues que si el mensaje de la Iglesia tenía que ser de así, que de las predicaciones que había que hacer de este mundo, del otro. Sí, perdemos excesivo tiempo en ese tipo de consideraciones. Aquí lo importante no es el mensajero, es el mensaje. La Iglesia, pues, es embajadora de Cristo y cuando ella dice reconcíliate, es Cristo el que te lo está diciendo a ti personalmente. Dejaos reconciliar con Dios. Esta expresión de dejarse reconciliar con Dios hace referencia a que la reconciliación es como una puerta, pero que tiene la llave la manilla o la llave está de tu lado. Dejaos reconciliar con Dios, porque Dios siempre está dispuesto al perdón. Pero eres tú el que tienes que dejarte reconciliar, el que tienes que abrir esa puerta, emblandecer un corazón endurecido, tener prontitud al arrepentimiento, a la contrición. Dejaos reconciliar con Dios, nos recuerda que sí, que la iniciativa es de Dios. De Él parte esa iniciativa, pero en el fondo es verdad que el hombre en su no disposición puede ser como el niño terco que no se deja cuidar. Puede ser como el niño que no se deja alimentar, que se le intenta meter la cucharilla en la boca y la rechaza. No se deja amar, no se deja cuidar. Dejaos reconciliar, hace referencia a la terquedad. A veces es más difícil dejarse querer que incluso querer uno a los demás. Y en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, a veces es más difícil el dejarse querer por Dios, porque no le dejamos a Dios que nos quiera en nuestra terquedad, en nuestra dureza de corazón, en el querer hacer las cosas a nuestro modo.
A nuestro modo. Déjate querer, déjate perdonar, déjate reconciliar. No seas terco, déjate llevar por la forma de Dios de hacer las cosas. Eso ocurre, por ejemplo, ¿os acordáis de Naamán el sirio? De Naamán el sirio, aquel general pues que le costaba mucho, el que había ido allí a curarse la lepra, pero claro, a él lo que le costaba era, pues en su soberbia, etcétera, cuando el profeta le dice que tenía que bañarse 7 veces, pues en aquel riachuelo de Israel, él dice, pero bueno, pero estoy yo aquí he venido para esto, pero no tenía yo ríos mucho más caudalosos que esto que parece un riachuelo. Y entonces, bueno, pues verdaderamente sus criados le dicen, bueno, déjate llevar, déjate aconsejar, al fin y al cabo, es decir, has venido aquí para que te ayuden. Y él entonces se baña 7 veces en Jordán hasta que queda limpio. A veces es que no nos dejamos reconciliar. No dejamos que sea Dios el que marque la forma de nuestra reconciliación. Y soy yo el que pretendo hacer una autopenitencia, ¿no? Bueno, deja que Dios te cuide, deja que Dios te guíe, deja que Dios te purifique interiormente. Sé dócil, sé como un niño dócil, ¿no?, en manos de su madre. Dejaos reconciliar con Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.